Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, ya estamos para el último vivo del día. Hoy sí cumplimos los 4 turnos, así que ya para ir cerrando también nuestra participación el día de hoy. Y bueno, queremos hablar un poco del Campeonato Mundial de Futsal para comenzar, teniendo en cuenta que mañana la selección paraguaya vuelve a presentarse. A las 11 horas va a enfrentar a Uzbekistán. Recordando que Paraguay viene de ganar en la primera fecha por 5-2 al equipo de Costa Rica, mientras que Uzbekistán, el equipo local, viene de empatar 3-3 contra Países Bajos. Una victoria del equipo paraguayo le va a asegurar su presentación ya en la siguiente, o sea, su presencia en la siguiente ronda del campeonato, porque recordemos que clasifican los 2 primeros de cada grupo más los 4 mejores terceros. Incluso un empate, si bien es cierto matemáticamente habrá que esperar, pero un empate el día de mañana prácticamente asegura ser uno de los mejores terceros, hasta probablemente segundo. Pero lo ideal es tratar de ser primeros para ir viendo el tema también de ir evitando a rivales que ganen sus grupos y todo eso. Así que esa es la cuestión. El segundo compromiso de la selección paraguaya va a ser el día de mañana. El cuadro nacional, reiteramos, viene de conseguir un triunfo bastante trabajado o trabajoso sobre el seleccionado de Costa Rica, teniendo en cuenta que no tuvimos un buen primer tiempo. Nos costó, conste que apenas a los 22 segundos de haber comenzado el partido, Paraguay ya ganaba 1-0 al equipo de Costa Rica, con aquel gol de Javier Adolfo Salas. A los 48 segundos en realidad ya marcaba el primero. Después llegaba el empate de Costa Rica por intermedio de Cabalceta a los 6 minutos. Pero Paraguay se ponía 3-1 así en un abrir y cerrar de ojos, porque llegó el gol de Emerson Méndez a los 10 minutos con 2 segundos y a los 10 minutos con 16 segundos llegó el tanto de Pedro Pajotini. 3-1 estaba, y bueno, ahí ya decía, bueno, ya está, ahora Paraguay va a controlar. Sin embargo, descontó a los 16 minutos con 41 Cubillo para el equipo de Costa Rica y se puso 3-2 el partido, ¿verdad? Entonces ahí está apretadito, está complicado, pero en la etapa complementaria Paraguay dominó absolutamente, movió muy bien la pelota, lo pasó relativamente por encima al equipo de Costa Rica. Se notó una diferencia de preparación física, Paraguay moviendo muy bien la pelota y terminó llegando a más goles el equipo nacional para complementar la victoria y quedarse entonces con el 5-2. Llegaba primero ese tanto de Arnaldo Báez a los 3 minutos con 25 segundos de la segunda etapa. Y luego, bueno, ya para liquidar el expediente a los 18 minutos, Francisco Martínez para el 5-2 definitivo. 3 puntos más 3. Eso indica que Paraguay está como líder de la competencia. En el grupo B, en el grupo A, perdón, de esta Copa del Mundo que se desarrolla en Uzbekistán. El equipo paraguayo que así entonces comenzó bien y esperemos que continúe bien dentro de este torneo. Un encuentro ciertamente complicado, siempre el que se da ante un cuadro local, pero por lo que vimos, Paraguay tiene las armas suficientes como para pasarlo a Uzbekistán mañana, para ganarle. El equipo uzbeco es un equipo de gente grande, potente, pero nosotros tenemos un equipo de mucha velocidad y creo que ahí es donde podremos marcar la diferencia. No entrar en el rigor físico, tratar de seguir con ese estilo de toque, de mover la pelota y por supuesto también de hacer correr el balón. Y que no precisa, y que en determinados momentos los jugadores arranquen y sean ellos los que ganan en los espacios vacíos. Bueno, esperemos que Paraguay pueda conseguir esto. Mañana, entonces, a las 11 horas va a ser el partido. Nosotros vamos a estar desde las 10:45 para este compromiso entre Paraguay y Uzbekistán. Se está jugando por la fecha número 11, Tacuarí contra Trinidense. Lindo partido, 2-1 está ganando el equipo de Tacuarí. Comenzó ganando justamente Tacuarí, después empató Trinidense y ahora llega el segundo, un gol en contra. El remate de Camacho es un tiro libre, que sí, para mí es tiro de Camacho. Camacho que pata al arco, pero creo que se desvía por el camino. Habrá que ver si a quién le gana el tanto. Lo cierto es que se pone al frente otra vez el equipo de Tacuarí en este partido. Bueno, y también estamos teniendo partido de la intermedia. Ya les voy a ir actualizando todo también en este rato que vamos a estar con ustedes en esta tarde.
Orlando Colmán había marcado el primer tanto para el equipo de Tacuarí, un centro, cabeza y gol. Después llegó el empate. Deportivo Trinidense Rodrigo Arévalo ponía el 1-1. A los 19 fue el gol de Orlando Colmán para Tacuarí. A los 23 el gol del empate para el equipo del Deportivo Trinidense. Y hace instantes, a los 36, la segunda conquista para el equipo de Tacuarí, entonces, que está ganando por 2-1 este partido. Bueno, en cuanto a la intermedia, Tembetarí le está ganando a Pastoreo por 1-0. Muy rápido, apenas comenzó el partido, ya abrió la cuenta el equipo de Tembetarí, que de esta manera entonces está cada vez más cerca también del ascenso. Hugo Espínola, el concepcionero, marcó a los 19 minutos el único tanto hasta el momento para el equipo de Tembetarí, que con esto se va a alejar a 7 puntos del Deportivo Carapeguá y va a estar, pero ahí nomás. Faltarán después 12 puntos nada más ya por jugarse. E incluso si hoy gana Tembetarí, como explicábamos esta mañana, si llega a ganar Tembetarí hoy, ya en la próxima fecha podríamos tener a los dos ascendidos. Porque Carapeguá tiene 48, Tembetarí tiene 52. Si gana ahora va a ir a 55. Y Recoleta tiene 57. O sea que Recoleta le saca 9 puntos a Carapeguá y Tembetarí le saca 7 puntos. Si en la próxima fecha, la número 27, gana Recoleta o empata Recoleta y gana Tembetarí y pierde Carapeguá, entonces ya Recoleta y Tembetarí aseguran el ascenso. Ya tendrán que definir entre ellos nomás quién es campeón y quién vice, pero ya podrían asegurar en la siguiente fecha del campeonato el ascenso si es que hoy consolida la victoria de Tembetarí y, repito, en la próxima fecha Recoleta gana o empata y Tembetarí gana y Carapeguá pierde. Podríamos tener ya los dos ascendidos de manera anticipada. Bueno, eso con relación entonces al Campeonato Nacional de la categoría intermedia. Hola Gael, ¿cómo te va? ¿Qué tan lejos llegó Paraguay en el Mundial de Futsal FIFA? Y lo máximo que llegamos fue a cuartos de final, cuando teníamos toda la posibilidad de ser semifinalistas, incluso éramos candidatos a pelear por el título en aquella oportunidad. Y recuerdo que sobre los últimos instantes del partido nos hicieron una falta en defensa, recuperaron la pelota y terminaron haciéndonos un gol que nos sacó finalmente de la competencia. Hola Salva, ¿cómo estás? Mañana vas a relatar el partido y tenemos chance de llegar a cuartos o a la semifinal, digo, porque los locales juegan bien, dice. Sí, es un buen equipo, Huequistán, es un buen equipo, pero yo creo que tenemos para ganarle. Buenas tardes, Salva. Hola Lucas. El próximo combo, si ganamos de local, seguro le pasamos a Venezuela porque creo que va a perder con Argentina de local. Sería el combo para dar el zarpazo, dice Lucas. Eso con relación al fútbol, así es. Rival de mañana difícil, fácil o ni sí ni no, dice Jorge. Un rival complicado sin lugar a dudas. Pero no podemos decir fácil, ni mucho menos de que no hay ninguna posibilidad, ¿verdad? A las 11 horas va a ser el partido de mañana entre Paraguay y Uzbekistán. Bueno, saludos a Mark, ¿cómo estás? Saludos, buenas noches. ¿Te parece que Paraguay tiene chance de ser sede de un mundial de futsales? Y lo veo difícil. Tenemos infraestructura, creo que tenemos infraestructura, la de SND, tenemos el Comité Olímpico, incluso me parece el Estadio Municipal del Presidente Franco. Creo que tenemos sedes, tenemos posibilidades en materia de estadios, en posibilidades de tradición, por el hecho de que la Conmebol está acá. Yo creo que podríamos pretender, pero hay otros factores que creo que no juegan a nuestro favor para hacer un mundial. Pero me van a decir, pero si se hizo el mundial de fútbol de playa, sí, es cierto. Entonces, yo creo que sí, podríamos. Yo creo que sí.
Más tarde partidazo Tío Salva Nacional versus Guaraní, dice Lucas. Y ahí vamos a ver si Nacional está para pelearle a Olimpia o si Guaraní está para seguir en la lucha. ¿Contra quién juega Paraguay Futsal? Contra Uzbekistán, el equipo local. Tenemos chance de quedarnos con el grupo y así evitar a Brasil, dice Luis. Y esa es la idea, ¿verdad? Evitar enfrentar al primero de la otra llave, que seguramente va a ser Brasil, ¿verdad? No hay rival fácil en futsal. Buenas noches, Salva. Dice, no, y en futsal FIFA no hay rival fácil, Richard. Es muy... Excepto, de repente, Brasil que goleó a Cuba 10-0. Empata Deportivo Trinidense. Partidazo, ¿eh? Increíble, Trinidense contra Tacuarí. Le están dando con tutti. 2-2 el partido. Ahí llega el empate para el equipo del Deportivo Trinidense a los 42 minutos. A los 42 minutos. El remate que se desvía, le pica al arquero. Y va el 2-2 entonces para el equipo del Deportivo Trinidense. Un zurdazo de Milton Maciel. Tiene una muy buena zurda. Y aquí terminó marcando entonces el 2-2 a favor del equipo Deportivo Trinidense. ¿Qué se va a revisar acá? ¿Una posible falta previa? Bueno. No. Ya se juega. Es gol válido del equipo Trinidense. Ok, 2-2 el partido entonces. Entre Trinidense y Tacuarí, partido que se juega en el estadio Martín Torres. Bueno, a ver. Buenas tardes, Salva. Oye, Uta, llegué para toreo, dice Marc. Salva, querido, ¿cómo andás? ¿Qué tal le ves a estirar un jugador de la Albirroja Futsal a la Albirroja Selección Mayor? Hay casos conocidos que salieron bien, es muy pocos casos conocidos. A ver si vos te acordás de alguno, porque yo la verdad que no recuerdo ninguno que haya brillado en el fútbol de campo a nivel selección. Sí hubo muy buenos salonistas que después brillaron en el fútbol. Carlos Báez Padre, del Deportivo Colona Nacional, Francisco Pateca Alcaraz, de varios clubes de fútbol de salón. Su mejor momento fue en Tacuarí, en Nacional también. Ramón Carosini, pero Ramón Carosini no llegó ni a debutar en el Olimpia, en primera. Ha habido algunos casos, pero no demasiado como la gente cree. En el fútbol internacional, mucha gente dice Falcao. Falcao lo llevó el San Paulo y prácticamente no jugó. Después Ronaldinho, dice la gente. Ronaldinho jugó futsal cuando era nene. Después, cuando se metió a la disciplina del fútbol, ya no jugó más futsal. O sea, jugaba con los amigos, pero no es que él comenzó siendo jugador de futsal y después no. Él jugaba al futsal y jugaba al fútbol. Y su gran habilidad le permitía. A ver, otro acá, Jorge Achucarro, de Sport Colonial a Cerro Porteño. Achu, podemos decir que Achu llegó a jugar con cierto suceso en Colonial, pero él jugó mejor en fútbol. Juan de Rosa Gol Gómez, tal vez el mejor jugador paraguayo de fútbol de salón de los últimos 30 años, 20 años, que tampoco debutó en la primera de Cerro Porteño. Llegó hasta la reserva. Después, no sé, Alberto Benítez, del Rubio Ñude, pero Juan Caballero, que llegó a jugar en el 2 de mayo. La selección Amambay de fútbol también, pero Beto no sé si llegó a jugar en primera. Julián Coronel, aquel de la selección itagüeña, que llegó a ascender con el 12 de octubre de Itagua. No sé. Cítenme ustedes si conocen alguno, pero si el año que viene desciende para Toreo, ¿dónde va a caer a jugar Salva? Y tiene que jugar en el Nacional B, o si no, volver a jugar en el Interligas. Richard Ríos de Colombia, dice, Richard Ríos sí, es el último tal vez, que estaba jugando microfútbol, como le llaman ellos allá.
y termina jugando hoy día con gran suceso en la selección de Colombia, ¿verdad? Pero más bien lo suyo pasa porque después se fue al Palmeiras, ¿verdad? No es que del futsal a la selección. ¿Qué jugadores de Europa tenemos en el plantel, Salváis? Y nuestra principal figura es Adolfo Javier Cuco Salas, que es gran figura del Napoli de Italia. Él es nuestra principal figura. Bueno. A ver, ¿qué más? No, continúa la victoria de Tembetaré. Ganando Tembetaré por 1-0 en la categoría intermedia. 13 minutos del segundo tiempo. Y está por terminar el primer tiempo entre Trinidense contra Tacuarembó. En este preciso momento están igualando 2-2. 2-2. Están empatando entonces Trinidense y Tacuarembó en otro partido que se está jugando a esta hora. Bueno, ¿qué jugador de Europa? Tony Phantom dice: está regalando una suscripción de nivel 1 a la comunidad de Salvador y es su primera suscripción de regalo en el canal. Gracias, Tony Phantom. Tony Fontan. Tony Fontana. Bueno. A ver. Hola Salva, ¿cómo estás? ¿Hace cuánto no se resolvía tan rápido los ascensos en intermedia? Es muy regular, Recoleta y Tembetaré, totalmente de acuerdo. Algunos hinchas dicen que le pagan el pasaje a Manolo para irse a España, dice JCC la solución, dice JJ29. Estuve leyendo una nota sobre José Luis Santander, jugó fútbol de campo en Recoleta con el que ascendió a primera, pero se dedicó más al futsal, FIFA y fútbol de salón, así mismo Gustavo. Incluso él ya estaba retirado, pero volvió a jugar este año en la categoría de honor y se consagró campeón de honor justamente con Recoleta. José Luis debe tener 43 años, creo que tiene ya José Luis. He visto a varios jugadores de aquel Recoleta que fue campeón múltiple con un equipo juvenil, incluso en su momento en futsal. He visto que estaba Cesarito Rivero, también ya César Rivero, hoy día entrenador, incluso entrenador del Olimpia en primera división. Y volvió a jugar en su club, en Deportivo Recoleta. También he visto que estaba todavía Lilo Espínola, Carlitos Espínola, arquero eterno, arquero de la selección paraguaya, de Olimpia, de Cerro. Lilo sí que ya tiene 43, 45 por ahí, atajando en Deportivo Recoleta también. Bueno, y después he visto a varios hijos estaba por ejemplo Pessoa, del querido, creo que ya es el nieto incluso de Mariano Catalino. Ortiz siempre hay, Silva siempre hay, son familias muy tradicionales de aquel equipo que decís, Gustavo, que también ascendió. Entiendo, Gustavo, que vos sos muy amante también del futsal porque siempre estás comentando. De aquel equipo de Recoleta, del cual también jugó José Luis Santander, estaba, por ejemplo, Alfredito Ortiz, tremendo jugador también de futsal FIFA. El que quedó en la historia una vez porque todo el mundo hablaba de Falcao en una competencia continental y Alfredito Ortiz fue el mejor jugador de ese torneo. Incluso le hizo el zapito, le hizo el sombrerito así con la jugada de zapito una vez a Falcao en un partido y no le gustó para nada a Falcao eso, ¿verdad? Le hizo la jugada que Falcao le hace a otro, recuerdo que fue en Itagua, en el polideportivo Don Nicolás Leos. Le hace él la jugada que Falcao le hacía a muchos y Falcao se enojó. Gente y Catú ya por la lujo, pio. Gente y Catú. Pero un ratito nomás, porque después se fue y lo saludó y se terminaron intercambiando camisetas.
Bueno, y en aquel equipo estaba, por ejemplo, Esteban Vallejos, hoy día director técnico, también gran jugador de fútbol 5 todavía cuando eso. Esteban Vallejos también jugó en aquel equipo. Después estaba... Había un argentino que en esa época ascendió con Recoleta, ascendió con 12 de octubre, ascendió con... él era especialista, tuvo 4 ascensos seguidos, creo que tuvo, no recuerdo el nombre ahora. Pero nunca pudo jugar en primera división. Le contrataban los equipos para ascender. Y después no jugaba en la primera. Increíble, ¿no? Son situaciones. Jugador de Brasil, la otra vez de tiro libre, dice JJ. Hola, Salvador, recién vine. ¿Cuándo el partido de Paraguay en futsal? Mañana, Salvador, a las 11 horas. Ayer hubo un digno partido de la Paraguaya en Premier League. Hoy Trinidense del Sutacua, ¿sabes? Sí, parece que se acordaron que se puede correr y eso, ¿verdad? Que el fútbol se puede jugar corriendo. Hola, Sala, ya debutó Fabricio en Cruzeiro. Se viene un nuevo jugador para la CL, dice Juan. Y ojalá que siga jugando. Liga Paraguaya de los empates, dice Juan. Más vale que sobren jugadores que falten, dice Lucas. Totalmente de acuerdo. ¿Sos más de futsal o fútbol de campo, Salvador? Futsal. Me sorprende lo mucho que llegó lejos Giovanni González cuando jugaba futsal en la FEMEC. Él era mi suplente y eso que soy más joven que él, dice Esteban. Y Giovanni creció muchísimo cuando se fue a Cerro. Yo creo que él... Hay situaciones que marcan... Depende de quién es. Muchas veces tu titular o en qué plantel estás, aprendes muchas cosas más. Aprendes muchísimas cosas. No es lo mismo que vos juegues con un montón de jugadores que son como vos o menos que vos, a que vos integres un plantel donde todos son más que vos y de los cuales aprendes muchísimo, con gran experiencia. A Giovanni le tocó entrar en Cerro cuando estaba Lilo Espínola, Tutu Jiménez. Se aprende. Aparte, tanto Tutu como Lilo ya son más o menos directores técnicos, preparadores son. Entonces es otra cosa definitivamente. Y creció muchísimo. A mí me sorprende la seguridad que tiene. Parece que no le vas a luego meter. Conste que se equivocó en uno de los goles contra Costa Rica, ¿verdad? Pero bueno, no creo que se le trancó la pierna, pero así es. Bueno. Salva si los hinchas de Luque ayer no hacían zarambilla, había más gente norte, totalmente de acuerdo. Olimpia Copó Sur como siempre, bueno, no como siempre. Después de mucho veo que Olimpia llena Sur también, JJ, no, tampoco. Salva de MB, pues ninguna posibilidad. ¿Qué tal, Salva? Estuve ausente un largo tiempo, les dije que les invitaba a un asado con Edwin, pero decime cómo hacemos y vamos que ese asado sea para ustedes, dice, con los muchachos de la radio, dice. Gracias, Javier. Y tenemos que contactar, Javier, sin ningún problema. Cuestión de coordinar. Qué bueno ver que nuestro torneo tenga este empujón, este embrión, dice, embrión en realidad es Marcelo. Embrión es otra cosa. Embrión. Ojalá siga así, dice. Richard, recuerdo, Salva, cuando transmitía partidos en Coronel Escurra, subías en una terracita y yo de pequeño me preguntaba cómo llegabas ahí. Dice, se está oponado, Richard, pero bueno, eso yo te subía por el techo del Star Club, viejo. Subía y bajaba en el calentamiento, ¿no? Hola, Nation Black Edition. Hola, Paraguay, ¿cómo estás? Bueno. Ok. Ya vamos a ir. Pues mañana vamos a estar en los turnos de la mañana, sí o sí. Vamos a estar con Salvando a las 7. Y después vamos a estar desde las 10:45, pero más bien esperando el partido de futsal de Paraguay. Pero ustedes saben. Igual siempre hablamos de diversos temas, ¿verdad? Bueno. Grande Salva dice, hola Tony Fontana de vuelta. El día que me empezó a gustar el fútbol era en Argentina-Paraguay, vos estabas en el SNT, literal, marcaste mi infancia, siempre es un gusto escucharte relatando. Gracias, Tony.
Cuando eso estaba viviendo con mis padres en casa de mi abuela, tenía 6 años. Hoy a mis 20 y tantos, laburando e independizando, sigo siendo fanático de tus relatos. Muy amable. Gracias por la sub, Tony, dice Gael. Correcto. Muchas gracias a los que se están suscribiendo. Gracias, Tony, también por la suscripción. Bueno, a ver. Saludos a mi querido Alfredo Iván Almirón. La zona Ñembú. A ver qué más. Salva de cricket, dice Diego. Sigo hecho fruta a la garganta, Salva, ¿qué remedio casero me recomendás? Dice miel de abeja, caliente, si se puede, ¿verdad? O si no, igual así nomás, pero mejor si es caliente con limón, por ejemplo. A Sara le gusta el badminton, dice, pero sí, me gusta el badminton. Olimpia se cae, entra Nacional o muy vaga la posibilidad, ¿cómo lo ves? Dice Javier. Y no creo que Olimpia se caiga fácilmente, ¿eh? Lo veo muy sólido a Olimpia. Ahora, si Nacional hoy tiene un partido clave. Si Nacional se mantiene ahí en la lucha, a 3, a 4 puntos, a 3 puntos, creo que le puede pelear. Fabricio Peralta es un buen recambio para Cuba, incluso por encima de Campuzano, dice Esteban. Todos los días se aprende algo nuevo. Hoy aprendí que no se dice embrión, dice embrionio es la semilla. O sea, el embrión humano, por ejemplo, es de donde del esperma pasa al embrión, el embrión pasa al feto y después pasa a ser un bebé. Y después y todas esas cosas. Embrión es embrión. ¿Por qué se dice embrión? Porque el embrión es una plataforma natural o artificial que se hace, sobre todo en la competencia del motociclismo de cross, que conocemos popularmente como motocross. Es ese montículo en el que vos venís de una curva y en una pequeña recta, algo, y te lanza para arriba. Ya alguna vez habrán visto una carrera de motocross, ¿verdad? Te tira para arriba. Ese es el embrión. Vos venís lento, fuerte, rápido, con problemas, pero vos agarrás esa plataforma y te tira para arriba. Por eso se dice un envión anímico muy importante. O sea, pues te levanta el ánimo. Pues. Entonces, en la moto, en el cross, te levanta. Para la envión. Ese envión con B corta. E-N, B corta, I-O acentuado y N. El embrión es otra cosa totalmente distinta. E-M, V larga, R-I-O acentuado y N, ¿verdad? Pero leo mucho y escucho mucho que los perros dicen embrión. Eso no sucede muchas veces porque escuchamos que alguien dice y se nos queda y repetimos. Siempre es importante lo que escuchás, investigar primero un poquitito, así te contribuye a tu cultura general también, ¿verdad? Bueno, muy secuata. Mauricio no es más que Rubén Lecano, dice, no. Juan Cardoso quise decir, dice, a ver, todos los días necesitamos que Juan José Cáceres y Ariel Gamarra de Argentinos Juniors se consoliden en primera, son buenas opciones para la mayor, totalmente de acuerdo. Hola Sala, hola Gabriel, Campuzano porque fue convocado legalmente, dice, yo creo que hay que suplicarle a Mauricio para que juegue, no, ¿qué? Mauricio. Ya no quiso ni jugar, ¿qué vamos a suplicarle? En antiverano, güey. No es más que lo que tenemos luego. ¿Y qué? ¿En vez de quién le va a poner? ¿En vez de Bobadilla, en vez de Diego Gómez, en vez de Enciso. No, nada. Jaque Juan Cardoso quise decir, dice, Mauricio no es más que Rubén Lescano, dice Paraguay. Y esa plataforma está en Play Store, pregunta mi primo, mucho me hizo reír, dice, ¿qué plataforma? Ah, de razón. Pensó que es una plataforma de internet, ¿no? La New Generation. El embrión es tipo un huevo no fecundado, creo, dice. También. Pero también se utiliza como para señalar justamente el embrión de una planta. Científicamente creo que está mal dicho, ¿verdad? Pero comúnmente se utiliza
para decir, por ejemplo, como la semilla, como la semilla. Mauricio le destrozó a Mateo Gamarra, dice, y un partido, dos. Mauricio no es titular en Palmeiras, no, tampoco, de vez en cuando. Pues. El embrión anímico es igual que el renacer de la ceniza como el gato Félix. ¿Te acuerdas? Se renace de sus cenizas como el gato Félix. Tú se estrelló, ya dice. O si no, chocante ceremonia al escuchar el himno nacional paraguayo. Chocante ceremonia, tocante la idea. Eso es lo que digo, muchas veces uno escucha nomás que otro dice y se le queda ese y dice, y te lo mira. Sobre todo le pasa mucho a los relatores deportivos eso, ¿no? Que alguien alguna vez dijo algo y le quedó y repite como lorito, pero tú sabes piroina. Pero bueno, pensó que era una aplicación que vos, que y Gabriel. Bueno. Ok. Diego González tuvo una lesión grave y dice, no fue grave, que debería ya estar a disposición. Pero no aparece todavía en la Lazio. Saludos para Oscar López. Fuerte abrazo, Oscar. Bueno. A ver. ¿Qué tal los likes hoy, muchachos? Hoy está medio flojito con los likes. Hoy hablando en la mañana le reventó al rollo, ¿eh? Tampoco tuvo de, bueno, 126, ¿verdad? Mucho más que... Bueno, apenas 27 tenemos ahí. Bueno, igual, está bien. Esperemos que mañana estén más. ¿Qué más? Ya para ir cerrando por ahora. Mañana vamos a ganar, salva y pasamos ya, dice Gabriel. En nuestro himno pasa eso, salva Ojonte y la mitad, pero te aseguro que pocos saben tal cual la letra. Dice, sí, hay una parte del himno, por ejemplo, que muchísimo tiempo se cantaba mal. Decían unión de igualdad, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Horrible, unión e igualdad. Después, a los pueblos de América infaustos, te puedo asegurar que casi nadie sabe lo que es infausto, ¿verdad? 3 centurias, un cetro oprimió. No, eso puede ser que... Hay otro término, imagina que... horrible como se canta. Paraguayo, República de Muerte, nuestro brillo, ¿verdad? Brío, de verdad. Pero los perros al cantar dicen nuestro brío, nos dio, nuestro brío. Claro, eso creo que se mejoró un poquito. Yo me acuerdo en la escuela cómo cantaban los perros. Ni opresores ni siervos alientan, donde reinan unión e igualdad. Bueno, Panamá ganó Super Mundial de Futsal y le reventaron, dice. ¿Qué peor le cuesta un clic al like? Dale a los muchachos, dice Javier. Lucas, los de mañana somos los mejores, dice Lucas. Te escribo el inbox del Instagram, Salva. Dale, Javi. Salva, si algún día te hago una miniatura, ¿vas a usar? Claro que sí, pero va. ¿Por qué no? Segoviña hizo un gol en su equipo, ojalá Crespo le ayude a recuperar su nivel, dice Esteban. ¿Quién es Segoviña? Crespo dirige a 2 paraguayos, uno es Alejandro Romero Gamarra y el otro es Segovia. Yo no le conozco a ningún Segoviña. Unión de igualdad también, ahí lo hago cuando es unión de igualdad. Los perros automáticamente Segoviña convoca Alfaro, hace titular. Bueno. Ok. Yo legalmente no sé el himno en guaraní, ese es más complicado, tienen que aprender desde chiquitito, si no... Nosotros no cantamos 2 partes nomás del himno nacional paraguayo. El himno nacional paraguayo tiene no sé cuántas estrofas tiene. Y nuestra introducción es más larga que el himno.
Bueno. Mañana Potero, mira. Vamos a encontrarnos mañana de vuelta. Yo estoy escuchando desde el principio, pero no podía creer. Full limpieza, ocupado la mano. Muy bien, Lucas. Está bien eso. A mí también me toca limpieza y ahora ya recibí un ultimátum. Pero bueno, entonces, ya vota. Uno de Guaraní se fue a jugar con Caco y Segovia, dice. Sí, Salomoni. Hoy está Liga Paraguaya reforzando al campeón de Asia es Segoviña Pio Rapay. Segovia. Bueno. De mitad, y yo creí que esa parte del himno decía nuestro río nos dio libertad. Y bueno, nuestro río. Ok, muchachos, muchas gracias por estar. Nos reencontramos mañana a las 7. Mañana vamos a estar a las 7 con Salvando la Mañana y a las 10:45 con Paraguay y Uzbekistán por el Campeonato Mundial de Futsal FIFA. Que tengan todos feliz resto de jornada. Buen descanso.